Canal UNE. Hola, bienvenidos a Voz Populi, la otra manera de preguntar. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata del doctor Carlos Enrique Soto Jaramillo, senador de la U, cabeza visible de la Unidad Nacional en el departamento de Risaralda y miembro de la Comisión Séptima del Senado de la República. Hace rato no nos visitaba. Antes de comenzar esta importante entrevista, los dejo con la siguiente nota introductoria que nos ha preparado nuestro equipo periodístico y comenzamos. Bienvenidos. Carlos Enrique Soto Jaramillo es un empresario político colombiano, actualmente senador de la República por el partido de la U para el periodo 2014-2018. Nació en Marinilla, Antioquia, pero ha ejercido su carrera política en el departamento de Risaralda. Luego de liderar procesos comunitarios en la década de 1980, el senador Carlos Enrique Soto fue elegido concejal de la ciudad de Pereira como miembro del Partido Liberal por 2 periodos consecutivos y también fue presidente de la corporación. Ha sido diputado de la Asamblea Departamental de Risaralda durante 2 periodos consecutivos y en esta corporación también se desempeñó como presidente. En el 2002, cuando le hizo la campaña al candidato independiente Álvaro Uribe, fue elegido representante a la Cámara de Representantes por Risaralda para el Partido Liberal y pronto se unió a la coalición uribista. Por lo tanto, Soto fue uno de los primeros en unirse al ahora conocido como Partido de la U. Desde entonces ha sido parte de las directivas del partido, primero como miembro del comité directivo y luego como presidente de la colectividad en Risaralda. En 2006 encabezó la lista de la U a la Cámara en Risaralda y fue el único de los candidatos elegido como representante. Para el 2010 saltó al Senado avalado por el partido de la U. También fue candidato al Senado por el partido de la U en las elecciones al Congreso para el periodo 2014-2018, en las cuales salió elegido senador de la República de Colombia para un segundo periodo en esta corporación. Ahí teníamos pues la nota introductoria, como habitualmente lo hacemos en su programa de entrevistas y de opinión del canal UNE, Voz Populi. Senador, gracias por aceptar la invitación de este canal y bienvenido. Andrés, muchísimas gracias, un cordialísimo saludo a todos los televidentes. Gracias por invitarnos y no hacía tanto tiempo. Aquí estuvimos en el último debate al Senado de la República, no en Voz Populi, pero sí en estas instalaciones. Tiene muy buena memoria y estoy seguro que el público televidente lo recuerda. Senador, usted precisamente lo acaba de referenciar, estuvo aquí en el debate que organizamos con Caracol, con La Tarde y por supuesto esta casa periodística UNE. Estuvo muy apretada su elección. Usted se vio ahí a Frank Khalid brazo a brazo con Hechem. ¿Qué interpretación hace usted de ese capítulo para llegar al Congreso? Fueron 4 meses, 8 días en el purgatorio, librando esta curul para el departamento de Risaralda, que fue muy tenaz, porque pues es sencillamente uno estar pendiente de más de 1.100 municipios de Colombia. No, la verdad es que yo no esperaba una elección tan estrecha. Yo pensé que teníamos la posibilidad de que hubiese más solvencia en cuanto a la decisión de la ciudadanía. Sin embargo, yo acepto la voluntad de la sociedad y aquí estamos trabajando para tratar de seguir obteniendo resultados por Risaralda, por Pereira y por Colombia. ¿Qué puede significar el hecho de que usted estuviese esperando de pronto más apoyo dentro de los comicios de las pasadas elecciones y que no se hubiese presentado esta reñida situación, apretada situación con aspirantes de otras regiones? ¿Se están reacomodando las fuerzas políticas en el departamento? ¿Qué pudo haber pasado? No, yo creo que son muchas cosas. Pues lo uno es que yo ya llevo muchos años en todo este proceso, en esta tarea. Lo otro es que la verdad es que yo me dediqué muchísimo a impulsar una lista muy bien conformada, modestia aparte,
a la Cámara de Representantes y a tratar de sacar las dos curules. Y a nivel interno hay una disputa, sobre todo entre dos equipos que se trenzaron en una competencia que no fue positiva, y ni para ellos, porque no obtuvimos las dos curules, ni para mí, porque el uno decía que estaba con el uno y el otro que con el otro. Entonces todo eso. También hay que decir una cosa, cuando a mí me preguntan cómo va Pereira, les digo que Pereira va muy bien. Y me dice que cómo va el alcalde, le digo que el alcalde no tiene la mejor imagen. Es un hombre muy honrado, muy trabajador, pero no ha podido llegar a la sociedad con todo lo que se está haciendo en la ciudad. Escúcheme, explíquenos eso. ¿Cómo es que Pereira va muy bien, pero el alcalde no tiene esa percepción? Es que ¿cómo se puede? Yo diría que Pereira difícilmente tiene un antecedentes de inversiones en muchos aspectos. Por ejemplo, aquí se están invirtiendo 77.000 millones de pesos, se están ejecutando en el Aeropuerto Internacional Matecaña, de los cuales 52.000 son esfuerzos del municipio a través del INFI, del mismo aeropuerto y de la alcaldía en general. En muchas obras que ustedes las han apreciado, por ejemplo, ampliar la pista de 2.020 metros a 2.200 significa un esfuerzo muy grande, porque hay que hacer un lleno, por ejemplo, de 26 metros de altura en una de las cabeceras, en la 08. Y en la 26, de igual manera, corresponde hacer unas grandes obras, lo mismo que la sede de bomberos, la máquina de bomberos, la sala radar, la torre de control, la ampliación de lo que tiene que ver con todos los márgenes que deben de haber para poder que lo certifiquen internacionalmente, o sea, 77.000 millones de pesos. Y estar hablando de unas obras de más de cercana a otros 130.000 millones de pesos para lo que es el lado tierra, significa una magna obra de 200.000 millones de pesos, pero la sociedad no ha podido conectarse con esa obra bien, o no la hemos podido conectar bien. Parque temático de flora y fauna, se le están haciendo grandes inversiones, la única obra en Colombia y mucho más en este eje cafetero. ¿Cómo va, por ejemplo, todo el bosques andinos o sabana africana? ¿Cómo se ha adelantado significativamente? O lo que se ha impulsado para construir lo que es el centro de convenciones. Pero también tenemos otras cosas. Por ejemplo, el mejor colegio rural que hay en Colombia, dicho por las autoridades nacionales, es el José Antonio Galán. Más de 10.000 millones de pesos de esfuerzos del presupuesto del gobierno municipal y cerca de 2.000 del gobierno nacional. Son obras que están marcando a Pereira. 20.000 millones de pesos, más de 20.000 millones de pesos que se le están invirtiendo a la planta de tratamiento, conseguidos desde el gobierno nacional, y otro tanto que está colocando Aguas y Aguas. Obras pequeñas que se están haciendo, la ciudad está con menos huecos, es decir, se han generado 2.000 o 3.000 puestos de trabajo. Todo eso, entonces por eso digo, la ciudad va bien. Pero alcalde. Pero aparte de ir bien la ciudad, está bien administrada, honradamente. Es un hombre honrado y trabajador, pero el alcalde no se ha conectado con la sociedad pereirana. Entonces hay unos cuantos que le hacen la oposición muy fuertemente, que suenan muchísimo y que le han introducido en la mente a esos ciudadanos pereiranos de que la ciudad no va bien. Es decir, el alcalde no aparece con buena imagen. Ese es un contraste muy fuerte dentro de todo esto. Senador, para pasar a otros temas y por supuesto ir a comerciales, quiero que dejemos atrás el tema de las elecciones. Se lo formulo con todo el respeto, pero pues esto es Voz Populi, estamos en Voz Populi y yo debo honrar el trabajo periodístico de este ejercicio que realizamos semanalmente. Algunos sectores de opinión consideran que usted apostó a dos bandos en las pasadas elecciones, que como rostro visible de la unidad nacional estuvo acompañando, por supuesto, la reelección del presidente Santos. Pero otros dicen que pues, usted ha sido muy amigo, muy de las cercanías del hoy senador Álvaro Uribe Vélez y su candidato Oscar Iván Zuluaga. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué le responde a esos sectores de opinión que dicen, hombre, el senador Soto cayó parado porque iba con A y con B? Yo soy un hombre demócrata, así me considero, pero no soy un hombre de doble moral. Digamos que yo soy muy amigo, tengo afectos, los sigo teniendo con Álvaro Uribe Vélez, menos que antes, pero los sigo teniendo. Soy muy amigo de Oscar Iván Zuluaga, me parece un gran señor de todo ese equipo y todo ese proceso,
pero yo estuve acompañando el proceso de Juan Manuel Santos a la presidencia de la República con toda la decisión y con toda la camiseta colocada. Es decir, es que uno no tiene que ir a respetar a los demás, precisamente ni volverse enemigo de los demás, ni dejar de ser amigo de ellos, ni dejar de seguir teniendo el mismo concepto para tomar unas decisiones democráticas. Al contrario, las decisiones democráticas son, es decir, qué le conviene. Y yo expliqué muy claramente de que estaba de acuerdo con el proceso de paz, que así como acompañé la desmovilización del paramilitarismo del 2002 al 2010, así como acompañé el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de los cuales no me arrepiento de haberlo hecho, de igual manera también he acompañado este proceso de paz, porque tengo la esperanza en él. Yo sé que hay mucha apatía por él, porque es que las FARC han hecho cantidad de cosas, yo diría que barbaridades, que yo no sé cuál es el pensamiento y el enfoque que tienen ellos en cuanto a ganarse en el favor de la sociedad, porque lo que hacen es como para echarse encima a la sociedad, y discúlpenme en el término tan popular, pero esa es la realidad. Pero yo creo que las generaciones que vienen merecen que nosotros apoyemos este proceso, y por esa razón apoyamos al presidente Santos, y lo sigo apoyando por otras razones. Por ejemplo, que nosotros vamos a llevar a los muchachos a educarlos bien y que los niños de 0 a 5 años estén bien atendidos, eso para mí es la política real, porque es la transformación de una sociedad desde abajo, desde donde se debe transformar. Pero también que nosotros estemos hablando de la reivindicación con el campo, eso me parece de trascendental importancia, o que nosotros estemos hablando de una calidad de la educación, pero con un muy buen contenido, con pertinencia, y que verdaderamente forme a estos muchachos para poder ser productivos y para ser mejores seres humanos. Sin duda alguna que yo estoy en esa agenda, y lo estoy y lo estaré siempre y cuando se cumplan los compromisos adquiridos con el pueblo colombiano y con Pereira y Risaralda, obviamente. Ahí tenemos pues la clara explicación por parte del protagonista, Carlos Enrique Soto, senador de la República, reelecto en este importante cargo de la Cámara Alta. Antes de comerciales, le pido permiso a nuestro productor. Senador, brevemente, muchos siguen de manera muy atenta el avance del legislativo, y encontramos que además de una fuerte oposición en cabeza del Centro Democrático y del Polo, pues lo que más subyace en este proceso es esta rivalidad personalizada entre los santistas y los uribistas, hoy encarnada en el propio Álvaro Uribe Vélez, quien de manera muy organizada, hemos leído, maneja una agenda con sus colaboradores, con los otros senadores del Centro Democrático en la Cámara Alta. Recientemente leía yo una frase de Michael Sandel, que es un estudioso de Harvard, y decía, abro comillas, en su visita a Colombia, hacía referencia al daño que sufre una democracia cuando sus líderes se enfrascan en peleas personales. Cierro comillas. ¿Usted siente que esta polarización personal, que para nada le hace bien al país, está filtrando, se está encarnando al interior del Congreso, y que esto puede llegar a afectar proyectos de ley de beneficio para la sociedad? Mire, yo debo decir que el comportamiento de Álvaro Uribe Vélez, sin ser el abogado de nadie, ni el defensor de nadie, a mí me parece que ha sido con caballerosidad en el Congreso, en el Senado específicamente, y en la Comisión Séptima, en la cual, o mejor, sí, en la cual compartimos. Él está en la Comisión Séptima, yo estoy en la Comisión Séptima. Pero también hace 20 días se llevó a cabo un debate fuerte con relación a las elecciones pasadas, todo lo que fue lo de la registraduría. Y yo les decía, palabras más, palabras menos, hombre, aquí este proceso democrático ha tenido mañas, yo diría que lo que hace que me conozco. Eso no quiere decir que no debemos de luchar para corregirlas, pero eso de estarnos señalando por una u otra cosa no es bueno. Y también les decía, si todas esas mentes brillantes, capaces, inteligentes que hay en ese Senado de la República hoy, porque no podemos esconder que hay expresidentes, exministros, que hay excandidatos, que hay exgobernadores, exfiscal de la nación, etcétera, etcétera. Si esas mentes brillantes se dedicaran realmente a buscar la transformación que requiere Colombia,
sin duda alguna le daríamos una gran respuesta al pueblo colombiano. Y les he hecho un llamado repetidamente en ese sentido, y les voy a seguir haciendo ese llamado. Por ejemplo, el pasado martes dejé una constancia porque tengo una gran preocupación por la desinstitucionalización del país. ¿Y por qué hablo de la desinstitucionalización? Sencillo. Hombre, el presidente de la República y el mismo gobierno ha venido bajando en su imagen. La sociedad ha venido expresando su pesimismo en cuanto a el crecimiento de la economía, etcétera, etcétera. El Congreso de la República, que siempre ha estado en bajo nivel en cuanto a la imagen, tiene un 69% de desfavorabilidad por un 22% de favorabilidad. Pero lo que más me ha llamado la atención, y lo he dicho desde hace ya bastante rato, tal vez 6 meses o más o un año, es que la rama judicial tiene apenas, óigase bien, el 17% de imagen positiva frente a un 79% de imagen negativa. Esa desinstitucionalización es la que nos tiene que llamar la atención a todos los sectores del Congreso y entender que todos esos mensajes equivocados van minando la imagen que tiene la institucionalidad colombiana. Y no conozco un solo país en el mundo que con una baja fortaleza en la institucionalidad haya podido salir de su problemática, haya podido crecer, encontrar los caminos del desarrollo, etcétera. Es el senador Carlos Enrique Soto Jaramillo, el rostro visible de la unidad nacional en el departamento de Risaralda. Hacemos una brevísima pausa aquí en su programa Vox Populi de Tigo Une y en segundos regresamos a esta interesante entrevista para conocer más detalles, como por ejemplo su posición frente al avance o no del proceso de paz, macroproyectos estratégicos para Pereira y el habituado segmento de preguntas para respuestas cortas. No se cambie de canal, ya continuamos. Canal UNE. Otro día que empieza, y son los compromisos los que se convierten en sueños que nos motivan para levantarnos. Ella es Luz Esderis. Se esfuerza cada día para que con su trabajo haya más clientes felices. Él es Juan Sebastián, y su compromiso con los clientes es resolver sus necesidades con agilidad y una amable sonrisa con la mejor actitud. Y él es Wilson. En su trabajo hay días difíciles que lo motivan a encontrar siempre una solución. Y ellos son solo 3 de las más de 15.000 personas que estamos siempre comprometidos y haciéndolo todo para brindarle el mejor servicio. Sal de aquí para vender allá. Exporta 2014 será un evento con carácter de región. Invita a empresas e instituciones de Caldas, Quindío, Norte del Valle y Risaralda. 2 y 3 de octubre en Expo Futuro. Más información www.exporta.com. Vuelve Construexpo 2014 del 16 al 19 de octubre en Expo Futuro Pereira, donde encontrarán en un solo lugar proyectos de vivienda, materiales y servicios, sorteo de 5 millones de pesos, transporte gratuito sábado y domingo, entrada sin costo. Los esperamos. Organiza Camacol, patrocina Pafco. Canal UNE. Aquí seguimos degustando un delicioso café colombiano dentro de la informalidad que permite este tipo de programas y de formatos periodísticos, pero lo más importante, en la intimidad de sus hogares. Gracias por permitirnos llegar cada semana, de verdad, y gracias por esas expresiones de afecto, de reconocimiento a este ejercicio periodístico. Lo hacemos con todo el compromiso y con todo el gusto por brindarle el mejor de los contenidos a través de esta señal de UNE, de Tigo UNE. Está con nosotros el senador de la República, Carlos Enrique Soto Jaramillo, de la Unidad Nacional,
y hemos hablado de diferentes temas, pero yo quiero, senador, que entremos al proceso de paz. Caballito de batalla, sin lugar a dudas, de la reelección del presidente Juan Manuel Santos, y sobre el cual están cifradas las esperanzas de todos los colombianos, independientemente del tinte político, del gusto, de la preferencia, del sector al que pertenezcan. Pero lo hemos sentido estancado. Muchos pensaron que de cara a la segunda vuelta presidencial iba a haber algún golpe por ahí de opinión. No se ha vuelto a saber nada, por lo menos hasta el momento de la grabación de este programa. ¿Cuál es la lectura que usted hace en calidad de congresista? ¿Qué se dice en los pasillos del Congreso frente al proceso de paz? ¿Qué ha pasado? Como usted bien lo manifiesta, la lectura, porque aparte de tratar de leer, de entender entre líneas, no hay nada concreto. Eso lo sabe el gobierno y lo saben los negociadores. 7 millones de colombianos dijeron que querían la paz, pero con algunas observaciones. De otra manera, 7.800.000, casi 8 millones, apoyamos el gobierno de Santos para conseguir la paz. La verdad es que le jugamos a la paz, tenemos la esperanza de la paz, los 45 millones de colombianos esperan la paz, la comunidad internacional apoya la paz, pero a veces amanece uno con un pesimismo tremendo. ¿Por qué? Porque las acciones, le reitero lo que le decía anteriormente, de las FARC y del ELN son catastróficas. No se puede de otra manera interpretar cuando hay atentados y caen niños de 2 o 3 años. No se puede entender que se esté auspiciando el regar el petróleo contaminando. No solamente es por la pérdida de la economía, sino también por la gran contaminación, que es mucho más grave que todas las otras cosas, y muchas cosas más. Entonces ahí empieza uno como a retroceder un poco en ese optimismo, pero seguimos para adelante esperando que salga ese compromiso, que se firme ese protocolo para buscar la paz. ¿Y por qué digo protocolo? Porque es que yo soy un convencido que la paz no se va a firmar en La Habana. En La Habana se va a firmar un documento, un protocolo, una intención. La paz la tenemos que empezar a construir todos los colombianos. El posconflicto es mucho más importante, delicado, inclusive exigente que la misma guerra. Total de que debemos de estar todos preparados. Yo sueño con esa paz para esos niños que se están gestando en los vientres de las madres, lo he dicho 1000 veces, para aquellos que están empezando la escolaridad, para aquellos que van avanzando en su formación. Yo aspiro que los colombianos del mañana tengan un país lleno de oportunidades y sin sangre derramada por la violencia como ha sucedido hasta ahora. Entonces, digamos que le estamos jugando. No puedo decirle soy 100% optimista, pero sí tengo la fe y la esperanza que esto no sea una frustración más. Y nosotros aspiramos que a nosotros también nos toque la paz, senador. Senador, aterricemos al plano local, a la ciudad de Pereira, que es la que nos compete, digamos, a un vasto sector de la teleaudiencia que nos sintoniza a esta hora. La gente establece una directa relación entre el mandatario Enrique Antonio Vázquez y Carlos Enrique Soto. Dicen que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Usted establecía una relación interesante ahora, y era que a Pereira le estaba yendo bien, pero que el alcalde no tenía buena imagen. ¿Usted teme que a usted le cobren políticamente esa situación? Claro, recíprocamente se ve reflejado, es decir, si yo no tengo un buen comportamiento, al alcalde lo afecta, porque al fin y al cabo yo soy el presidente del partido que lo avaló, he sido el compañero de todo este proceso de muchos años, sigo acompañando y defendiendo al señor alcalde con todos sus aciertos y también con sus errores y equivocaciones. Uno no se puede bajar del tren. Aquí en este mismo recinto, lo dije claramente el día del debate con relación a las propuestas para llegar al Senado de la República nuevamente, y hoy lo sigo ratificando. Nosotros estamos frente a un señor honesto y trabajador que sin duda alguna va a dejar muchas obras benéficas para Pereira, porque falta todavía un trayecto largo por terminar, no tan largo como para hacer muchas cosas, pero sí como para ejecutar y dejar muy consolidados algunos proyectos. O sea que vamos para adelante y sí nos afecta, obviamente, le reitero, recíprocamente. El alcalde lo está viendo en este momento muy seguramente desde su casa,
en compañía de su familia. ¿Qué considera debe de mejorar durante estos próximos 15 meses que le quedan de gobierno? Porque han habido aciertos, sin lugar a dudas, los avances alcanzados en materia del lado aire y lo que se apresta en el lado tierra del Aeropuerto Internacional Matecaña es de un calibre gigante. Usted mismo reseñaba en el primer segmento de este programa los avances en el parque temático de flora y fauna. Aquí hemos tenido a Javier Monsalve, al mismo secretario de Planeación del municipio, y hemos hecho algunos informes especiales. Pero si tuviera que decirle al alcalde, particular atención estos próximos 15 meses en esto, ¿qué sería? Yo creo que el alcalde ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la comunicación. Sin embargo, todavía no se nota ese impacto en la sociedad, pero va avanzando. Ese hombre trabaja incansablemente. ¿Qué le diría yo? Que maneje muy bien una agenda, que sea muy preciso, que se le abra las puertas y se dialogue con la comunidad, con todos los dirigentes. Hay que ir hasta los diferentes sectores como hemos venido saliendo en los últimos tiempos. Y digo porque también tengo la responsabilidad de hacerlo. Yo, por ejemplo, invité a 300 líderes a conocer lo que es el Parque Temático de Flora y Fauna para que ellos puedan sacar las conclusiones. Yo, por ejemplo, invité a otro tanto a conocer las obras del Aeropuerto Internacional Matecaña y voy a seguir en esa tarea porque tengo una responsabilidad de mostrar qué se está haciendo por Pereira, por Risaralda y también demostrar qué está haciendo el señor alcalde, pero también qué es la gestión que nosotros hacemos en Bogotá. Yo creo que Enrique Antonio va a ir cobrando paso a paso esa imagen positiva porque le reitero, y lo he dicho 10.000 veces, un alcalde honesto y con resultados, eso significa Enrique Antonio Vázquez Zuleta. Pueden decir lo que quiera, pero ese señor va a salir de allí de la alcaldía y a los 6 meses tiene que conseguir cómo trabajar para subsistir, porque yo conozco a Enrique Antonio y su familia y sé de su responsabilidad para actuar. Senador, entramos a la recta final del programa. Preguntas para respuestas de sí o no, o muy cortas. Comenzamos. ¿Sí va a alcanzar el dinero en la segunda era o mandato de Santos a propósito de tanta promesa electoral que se le hizo a los colombianos? Yo creo que se le fue la mano en promesas. Hay que tratar de hacer rendir hasta donde más sea posible el dinero. Hay un déficit de 12.5 billones de pesos para el presupuesto. Vamos a hacer los ajustes correspondientes. Dentro del nombramiento del gabinete y de los altos cargos, ¿quedó bien representada Risaralda? ¿Usted quedó a gusto con lo que le dio en el departamento? Yo creo que lo importante aquí son los resultados. No hay una presencia realmente de la universidad pública en dicho gabinete, no se nota, pero ojalá. Yo creo que están muy bien preparados realmente los ministros y de los institutos descentralizados. Lo importante aquí son los resultados, no son si son de Pereira o si son de Armenia o de otra parte. Esperamos que estén conectados con todas las regiones y obviamente que estén muy bien conectados con el eje cafetero y con Pereira y Risaralda. Y con Simón vamos a trabajar muy de la mano, ya hemos tenido alguna comunicación para avanzar en este tema. Simón, por supuesto, hace referencia a Simón Gaviria del Departamento Nacional de Planeación. ¿Está de acuerdo o estuvo de acuerdo con el cambio del patrimonio, del impuesto al patrimonio que anunció el ministro de Hacienda? Pues yo creo que por lo menos no estaba de acuerdo con que se bajara el tope a 750.000 millones de pesos. Hasta donde va en los 1.000, que fue lo que se aplicó hace 4 años, hasta ahí vamos bien. Estamos discutiendo los topes, es decir, los porcentajes que debe cancelar, pero es un impuesto necesario para seguir aportándole al desarrollo de este país y sobre todo a la paz. ¿Usted es partidario de una nueva reforma tributaria? Pero con unos ajustes muy concretos, hay que mirar para qué y cómo. No es hacer ajustes tributarios por hacerlo, yo creo que hay que hacerlo, le reitero, para qué y cómo. ¿Qué mensaje le está enviando Sandra Morelli a la institucionalidad, al país? Una mujer que además persiguió, combatió la corrupción al encontrarse hoy en Italia y no asistir a los requerimientos de la justicia. Ella lo ha explicado públicamente. Yo no quiero extenderme en una opinión porque soy muy respetuoso de la justicia, pero sí me da mucha nostalgia ver la carátula de Semana con Sandra Morelli en esas condiciones.
porque sin duda alguna esa mujer le aportó muchísimo a la fiscalización de los recursos de este país, sin duda alguna, le dio mucha altura a la Contraloría e hizo un gran trabajo. Lo mismo que Ortega, pero son casos diferentes, que Ortega, que se tuvo que ir por amenazas, el mejor funcionario para mí de este país en resultados y en conectividad con el país. Lo que pasa es que a veces no se leen muy bien. ¿Sí o no? ¿Faltan garantías judiciales en Colombia? Yo creo que no hay las garantías. Hoy hay que hacer unos ajustes entre pesos y contrapesos. ¿Usted cree que en el gobierno Santos hay derroche burocrático, como lo han señalado algunos medios? Bueno, yo creo que son estilos de gobierno. Santos tiene el propio estilo y obviamente el anterior gobierno tenía el suyo. Esperamos ver los resultados, que es lo que cuenta en esto. Hablemos de otra reforma, la justicia está muy ligada. ¿Usted es partidario de una reforma en la justicia? Es necesaria, es urgente, lo reclama el país a gritos. Pero una justicia no solamente de las altas cortes, una justicia que beneficie al ciudadano de a pie en cuanto a la agilidad y realmente que haya una aplicación justa de lo que debe de ser las penas. Senador, ¿quién debería elegir al procurador? El proyecto de ley que pasó el gobierno nacional hablaba de que fuera el propio Senado. Hoy se está hablando de un concurso por méritos. ¿Usted qué piensa? Es que lo uno no riñe con lo otro. Una cosa es la escogencia de los candidatos y otra cosa es la elección. Yo creo que la elección debe seguir en manos del Congreso de la República, pero que la terna la escojan por concurso de mérito. ¿Sí o no a la reelección presidencial? No. En 20 años no ha sancionado a nadie. ¿Es partidario de la eliminación de la comisión de acusaciones? Total. ¿Adiós al Consejo Superior de la Judicatura? Yo no creo que acabando las instituciones sea la solución. Yo creo que es corrigiendo los defectos. ¿Usted es partidario de que se prohíba investigar disciplinariamente a funcionarios que tengan investigaciones penales? Me repite la pregunta y me disculpa. ¿Es partidario, senador, de que se prohíba investigar disciplinariamente a funcionarios que hoy tengan investigaciones penales? Yo creo que debe seguir como están las cosas, así que disciplinarlo, hay que disciplinarlo. Si yo le digo promasivo, ¿qué se le viene a la cabeza? Un conflicto para Pereira y una dificultad para la gente del suroccidente. Para concluir, a propósito de la reciente campaña nacional, yo creo, ¿en qué cree Carlos Enrique Soto? De la campaña nacional. Hay una campaña nacional que se denomina Yo Creo. Entonces los gremios, las No, empresas, los medios de comunicación. ¿Usted qué todos cree? debemos de creer, todos debemos de creer. Bueno, a partir de esta semana yo también me comprometo a enunciar públicamente en qué creo y creo que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia en lo que hacemos día a día. Senador, mil gracias por su tiempo. Sé que tiene un vuelo a la ciudad de Bogotá para cumplir con sus deberes en calidad de parlamentario y de defender los intereses no solamente del territorio, de los colombianos, del territorio nacional, sino también de los risaraldenses, de aquellos que decidieron apoyarlo con su voto. Estaremos atentos a su rendición de cuentas, que además de manera muy juiciosa es de los pocos parlamentarios que la hace. Esperamos que los demás también sigan su ejemplo. Y bueno, estaremos atentos a los resultados de su gestión parlamentaria y, por supuesto, del alcalde Enrique Antonio Vázquez, pues con quien lo une una evidente cercanía a propósito del padrinazgo político que ha recibido. Gracias por acompañarnos. A los televidentes, mil y mil gracias. A usted, Andrés, muchísimas gracias. Senador, es un gusto tenerlo acá. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García, los espero en una próxima oportunidad, Dios mediante, con otra invitada, con otro invitado, quien por lo que hace, por lo que dice, es Voz Populi. Por esa sencilla razón se hace acreedor a esta invitación. Hasta entonces, y mil gracias por su preferencia y por acompañarnos. Gracias.
Canal UNE.